¿En qué etapa financiera estás? Diagnóstico completo. Muchas veces nosotros queremos empezar a invertir y simplemente no miramos cómo están nuestras finanzas, vemos que tenemos algún dinero por ahí o que podemos conseguir inclusive prestado un dinero y queremos meterlo en algún vehículo para invertir. ¿Qué pasa con eso? Eso es un riesgo si no tenemos claro cuál es la situación financiera actual. Hoy vamos a ver eso. ¿Cómo saber cómo estoy? Es decir, un diagnóstico financiero. Entonces, mi nombre es Holman Rincón, me encanta el tema de inversiones inmobiliarias especialmente. Sin embargo, pues me gusta hablar de todo el tema de inversiones. Y hoy, pues quiero compartirles un poquitico de ese tema de inversiones. El éxito no es más que unas pocas disciplinas practicadas cada día. Jim Rohn. ¿Por qué traigo esta frase célebre? Porque algo súper importante en las finanzas es la disciplina. Si nosotros hacemos una labor diariamente consistente, vamos a lograr lo que queremos y vamos a lograr nuestro objetivo, que es poder ser inversionistas. Si no, no vamos a poder llegar a esa tan anhelada meta, ¿verdad? Entonces, esta parte de la disciplina es fundamental para las inversiones. Si no somos disciplinados, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque esta parte de las finanzas requiere que todos los días estemos haciendo una tarea para poder llegar a esta meta que queremos. Entonces, ¿qué vamos a lograr hoy cuando terminemos esta clase? Uno, vamos a poder realizar un diagnóstico financiero familiar. Saber dónde estamos, saber cómo podemos empezar y saber desde dónde entonces arrancamos, ¿cierto? Vamos a comprender las etapas financieras. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Van a tener herramientas para tomar decisiones financieras informadas. ¿Sí? Es importante siempre que tengamos herramientas para tomar una decisión de inversión y no tomar decisiones porque me pareció chévere por emoción. En las inversiones inmobiliarias hay muchas personas que invierten por emoción y eso definitivamente genera un conflicto y más adelante puede tener consecuencias que no son tan agradables, ¿verdad? Fomentar la importancia en la planificación financiera. Ustedes se van a dar cuenta lo importante que es una planificación financiera y por qué está primero el 1 que el 2 y por qué lo debemos hacer en cierto orden. Para todavía una justificación, vamos a mirar un poquito eso más adelante y vamos a aumentar la confianza en la capacidad de manejar las finanzas personales. Muchas veces cuando una persona quiere que le asesoren en inversiones, le da miedo terrible tomar una decisión de inversión porque no sabe. Y porque no sabe dónde está y porque no sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, comencemos desde conocer la situación o el punto de partida en el que estamos nosotros. ¿Listo? ¿Qué es un diagnóstico? Acá puse un doctor. ¿Por qué? Porque cuando vamos a donde el doctor, empezamos a darle información de cómo nos sentimos, de cómo estamos, para que él diga, ah, sí, lo que usted tiene es esto. Entonces, eso vamos a empezar a hacer. Nosotros sabemos que a veces no nos sentimos bien. ¿A quién no le ha pasado que no le alcanza el dinero? Hay una frase muy célebre que, no, es que la plata llega y se va ahí mismo, y uno no sabe ni en qué. Yo creo que varios se identifican con eso. Entonces, esa frase es porque falta o es un síntoma que falta organización en nuestras finanzas personales o en nuestras finanzas familiares. Acá vamos a hablar mucho de finanzas familiares porque siempre el tema económico debe ser familiar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a mirar cómo hacemos esa gestión de diagnóstico. Lo primero que debemos hacer, tomen por favor lápiz y papel y hagan esta actividad porque esa actividad es fundamental en qué punto se encuentran y para más adelante poder tener un flujo de efectivo para poder invertir. La primera, crear una lista de ingresos, de gastos y de deudas. Nosotros vamos a hacer una lista de ingresos. Aquí voy a aprovechar para nombrarles algunos términos que más adelante vamos a utilizar, pero lo que quiero en este momento es, además de que se queden con ese término, que siempre piensen en todos los ingresos. ¿Por qué? Porque muchas veces me sucede que yo le digo a una persona, haga la lista de ingresos. Ah, listo, yo soy empleado, por ejemplo. Listo, me gano 3 millones de sueldo. No recibo nada más, no reciben nada más. Ah, sí, sí, es que, no sé, el papá de mis hijos, de mi hijo, le da a mi hijo siempre mensualmente X cantidad de dinero.
Entonces, eso también lo tenemos que incluir si tenemos inversiones. Bueno, ahorita vamos a mirar, pero es importante. Entonces, ¿cuáles son esos ingresos activos? ¿Qué es un ingreso activo, primero que todo? Un ingreso activo son esos ingresos que yo tengo que trabajar para poder generar ese ingreso. Si yo no trabajo, no recibo ese ingreso. Entonces, como que el salario, los honorarios, las comisiones, si acá hay gente, por ejemplo, agentes inmobiliarios, tienen que vender una casa para poder cobrar la comisión. De resto, no la tengo, ¿verdad? Beneficios de un negocio. Pues si yo tengo un negocio, tengo que hacer una labor para poder generar esa rentabilidad. Esos son los ingresos activos. Ahora, hay unos ingresos que son pasivos y que la idea con el tiempo es lograr que estos ingresos pasivos cada día sean más grandes. Entonces, ¿qué ingresos pasivos podemos tener? Inversiones, las regalías. ¿Qué son las regalías? Las regalías es un trabajo que uno hace un determinado tiempo y después sigue recibiendo dinero por ese trabajo que uno hizo. ¿En qué modos, digamos que en qué vehículos se pueden generar regalías? Escribiendo un libro. O los cantantes sacan un disco y después están recibiendo regalías por ese disco que sacó. Negocios automatizados, de pronto negocios que están por internet, se venden solos, digamos que no tengo que estar yo ahí presente para generar ese ingreso, pero pues estoy recibiendo el ingreso. Y rentas de capital. Rentas de capital, por ejemplo, puede ser una renta, puede ser un apartamento, ¿no? Es el término más relacionado con rentas. Entonces, pero lo importante es tener en cuenta todos nuestros ingresos al momento de hacer ese listado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los independientes? Yo estoy seguro que van a hacer un listado y más adelante van a hacer un ejercicio donde se van a dar cuenta que realmente, en la mayoría de casos sucede, los ingresos que perciben son mayores a los que tenían en mente. Pero eso lo vamos a mirar más adelante. Ahora, anotar los gastos. Es importante siempre tener clarísimo nuestros gastos, porque muchas veces no tenemos en cuenta los gastos. Nos pasa mucho, ay, sí, pero es que yo compré esto y esto y esto, ¿y dónde está la demás plata? ¿No les ha pasado? Yo tenía $1.000.000, me parece que he gastado como 600 y dónde está el resto y nunca supe porque nunca noté. Entonces, primero que todo vamos a hacer un cálculo de cuánto hacemos, de cuáles son esos gastos. Y hay diferentes tipos de gastos, que eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, hay gastos que son fijos. Pensemos, cuando vayamos a hacer ese listado, venga a ver, ¿yo qué gastos fijos tengo? Ah, sí, entonces yo tengo el arriendo y el arriendo siempre va a ser el mismo valor. El plan del celular, obviamente pues va cambiando de año a año, pero digamos que durante el año, durante un año por lo menos, va a ser el mismo valor. ¿Qué otros gastos fijos tengo yo? Bueno, digamos que hay muchos gastos fijos, algunos servicios, por ejemplo, el internet, bueno, digamos que hay otros gastos que son gastos variables. Esos gastos variables ya depende de cómo yo consuma ciertos productos. Por ejemplo, el servicio del agua. Bueno, entonces el servicio del agua un mes está llegando más caro, otro mes está llegando más barato. Entonces digamos que, bueno, le ponemos un promedio. En transporte, dependiendo qué tanto me vaya yo a transportar ese mes. Bueno, digamos que hay varios gastos variables. En cada caso, en cada familia es distinto. Entonces, realizamos ese ejercicio de gastos variables. Gastos ocasionales. Muchas veces no tenemos en cuenta esos gastos ocasionales y nos pueden llegar a generar un impacto muy fuerte en nuestras finanzas. ¿Qué gastos ocasionales podemos tener? El impuesto predial que se paga anual, el SOAT, gastos anuales como las matrículas de los niños, algún mantenimiento del carro que se debe hacer. De pronto también algunos imprevistos que puedan suceder con los vehículos. Bueno, digamos que hay muchos gastos que son ocasionales, pero que los debemos tener presente en nuestro presupuesto. Y hay unos gastos que son discrecionales. ¿Cuáles son esos gastos discrecionales? Son esos gastos de lujos que yo me doy. No es que yo me voy a ir a un restaurante donde me compro un almuerzo y ese día me pagué 100.000 pesos de almuerzo y eventualmente estamos teniendo ese tipo de gastos.
ese tipo de gastos también debemos tenerlos presentes entre nuestra lista de gastos. Y ahora, estos son los primeros gastos que debemos atacar. ¿Por qué? Porque son gastos de lujos que nos damos, que si estamos, digamos que libres financieramente, si no nos afecta nuestras finanzas, pues podemos dárnoslo sin ningún problema. Pero si tenemos muchas deudas, si no tenemos cómo pagar esas deudas, si nos sentimos agobiados, pero salimos y nos damos ese gusto de viajar, de ir a restaurantes caros, pues digamos que no está en concordancia con lo que queremos, ¿verdad? Lo importante es siempre anotar todos los gastos que tengamos mensualmente. Esta actividad es importantísima. Ahora, tenemos que hacer una lista de las deudas. Si no hacemos esa lista de las deudas, nunca vamos a salir de ellas porque no sabemos cómo estamos. Y salimos, digamos que es, no sé, porque nos están cobrando y porque algo está pasando, pero no somos conscientes de lo que está pasando y probablemente estamos abriendo un hueco para tapar otro. Entonces tenemos que tener muy presente eso. ¿Qué tipo de deudas hay? Hay unas deudas que son agobiantes y otras deudas que son controladas. Entonces, agobiantes como cuáles, o qué característica tienen esas deudas agobiantes. No me permiten crecer. ¿Por qué no me permiten crecer? Porque no me permiten ahorrar. No me queda un excedente para ahorrar. Entonces, son agobiantes. Son deudas de consumo. ¿A qué se refieren con esas deudas de consumo? Yo me antojé de algo, yo quiero viajar, yo quiero ese pantalón, pero no tengo plata. ¿A qué recurro? Ay, a mi tarjeta de crédito. Pues paso el tarjetazo y ya. Ojo con esas deudas, porque esas deudas son muy delicadas y si no controlamos eso, es uno de los principales cuidados que tenemos que tener al momento de comprar. Si no tenemos el dinero, no nos lo merecemos. Si no controlamos esos gastos, llega un punto en que se nos pueden salir de las manos. Deudas que superan tu capacidad de pago. Y por eso, digamos que existen muchísimos inconvenientes, por ejemplo, con personas que les quitan las casas porque no supieron medir ese nivel de endeudamiento y no pudieron pagar esas deudas. O simplemente no tuvieron un plan B en el momento en que, para el momento en que se quedaran sin trabajo, porque muchas veces sucede eso. Es que me quedé sin trabajo, no tenía nada de ahorro y ahí empezaron los problemas. Eso lo vamos a mirar más adelante. Y deudas que te impiden ahorrar o invertir. Ya lo hablamos un poquitico y hay unas deudas que son controladas. Lo ideal es salir de todas las deudas, ¿no? Yo no estoy diciendo tengan muchas deudas controladas, no. Lo ideal es salir de todas las deudas, pero hay un tercer listado que debemos hacer y es el de las deudas. Es importante siempre anotar la totalidad de nuestras deudas y no nos enfoquemos únicamente en deudas con el banco. Miremos también en deudas con el gota a gota, porque muchos tenemos deudas con gota a gota, las deudas con mi familia, deudas, todo tipo de deudas. No nos quedemos con nada en los bolsillos porque así mismo, como uno actúa, así mismo vienen las cosas. Entonces es importante que lo que hagamos, lo hagamos honestamente y siempre pagar todas las deudas. Entonces, debemos también tener presente qué sensación, qué sentimiento nos generan esas deudas. No les pasa que muchas personas no pueden dormir por estar pensando en cómo pagar las deudas. Entonces, eso nos hace identificar dos tipos de deudas, ¿no? Las deudas agobiantes y las deudas controladas. ¿Cuáles son las deudas agobiantes? Las deudas agobiantes son las que no nos permiten crecer. ¿Por qué no nos permiten crecer? Porque estamos pagando esa deuda, probablemente no nos alcance o si nos alcanza, mejor dicho, no nos sobra nada para poder ahorrar, para poder invertir, para nada. Y no vamos a poder crecer en ese tipo de deudas, ¿verdad? Ahora, deudas de consumo. ¿Cuáles son esas deudas de consumo? Son esas deudas que hacemos por emoción. Ah, es que me quiero comprar una moto y es que me encantó la moto, pero no tiene cómo mantener la moto, no tiene la plata. No importa, yo saco un crédito, como sea, yo me compro esa moto. Ah, no, es que me gusta, es que yo quiero viajar, no tenemos plata. No importa, pero es que a mí me encanta viajar. Hay personas que dicen esta frase de que es que si yo no me endeudo no consigo nada, no compro nada. Y se acostumbran. Entonces, que quieren arreglar la cocina. Yo me endeudo, mando a hacer la cocina integral de mi casa
y después hasta que medio pago de la deuda porque no siquiera termino de pagarla, y ya, ay, yo me quiero comprar, ya quiero cambiar ese televisor. Y voy y compro un televisor a crédito. Ese tipo de ejercicios o de forma de actuar no nos van a generar buenos resultados financieramente. Entonces, ojo con eso. Deudas que superan tu capacidad de pago. Muchas veces hacemos unas cuentas al aire, venga a ver, ni siquiera nos sentamos a hacer cuentas, sino más o menos de cuánto quedan las cuotas, de tanto. Sí, yo puedo pagar eso, pero no estamos teniendo en cuenta otros gastos que tenemos. Y cuando vamos al ejercicio de estar pagando las cosas, uy, no, es que se me acabó la plata y yo no sé por qué se me acabó tan rápido. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Deudas que nos impiden ahorrar e invertir. Ahora, hay otras deudas que son controladas. ¿Cuáles son esas deudas? De pronto deudas que generan valor. Ah, bueno, es que yo me endeudé porque voy a comprar un apartamento para invertir, porque es que lo voy a arrendar de X forma. Ah, bueno, pues digamos que esta deuda le está generando valor. Si hay, otra cosa es que muchas veces no miramos la tasa de interés que tienen las deudas, ¿verdad? Ah, bueno, listo, es que yo puedo comprar esto, no sé, este electrodoméstico, esta nevera. Sí. ¿Me prestan para comprar la nevera? Sí. Ah, bueno, comprémosla. No preguntamos la tasa de interés y eso pasa mucho con las tarjetas de crédito. Muchas personas se endeudan muchísimo con tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito tienen una tasa súper alta. Entonces, ojo con eso. Cuando son deudas controladas, la tasa de interés la revisemos que está baja, ¿cierto? Y se pueden pagar con tranquilidad y desde mis ingresos. Entonces, esas son las deudas que tenemos. Y les cuento, digamos que cuando yo hice este ejercicio por primera vez, me di cuenta que realmente estaba recibiendo más de lo que pensaba que recibía, pero también estaba gastando más de lo que gastaba. Y eso no me pasa solo a mí. Estoy seguro que a la mayoría de las personas que no tienen controladas sus finanzas y hacen este ejercicio, se van a sorprender de todo lo que gasten y no sabemos cómo hacemos para reventar con todos los gastos, reventar entre comillas con todos los gastos y con ese ingreso que de pronto no cubre, no alcanza a cubrir esos gastos. Pero ¿qué genera eso? Que mes a mes ese hueco, esa deuda va incrementándose y va deteriorando nuestras finanzas. Ahora, después de que compares cuáles son tus gastos y tus ingresos mensuales, hay que mirar una cosa. ¿Qué es más grande? ¿Tus gastos o tus ingresos? Eso fue lo que me pasó a mí. Mis gastos eran más grandes que mis ingresos. ¿Y qué significa? ¿Por qué puse acá mi ambulancia? Porque si esto está pasando, es una alarma gigante y la tenemos que trabajar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sacar el índice de deuda? Aquí hay una fórmula que de pronto nos asusta, pero simplemente es qué porcentaje de mis ingresos estoy pagando yo mensualmente en créditos. ¿Y cómo se saca? ¿Cómo se saca? Entonces es simplemente la cuota de deudas y créditos mensuales, de lo que yo pago mensualmente de esos créditos, la sumatoria de todos los créditos, lo divido por mis ingresos mensuales y eso lo multiplico por 100. Entonces, si está menor de 10, es saludable. Digamos que la idea es llegar a cero, ¿no? Que tender a cero esas deudas, pero pues es saludable, es manejable. Si está mayor a 30, requiere atención inmediata. Ahora, un dato que les paso. Según el Banco de la República, los hogares en Colombia están pagando el 25,3% de su sueldo, de sus ingresos, en créditos. El 25,3% pagan los colombianos en créditos en promedio. Entonces es un porcentaje alto. Ya no es menor del 10% que es el saludable, es alto. De ahí, un gran porcentaje están por encima del 30%. Entonces, ojo con eso. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo pago 1.000.000 de pesos en mis créditos mensualmente y yo me gano 5.000.000 de pesos. Lo multiplico por 100, el 20%. Eso quiere decir que mi índice de deuda está en un 20%. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. No está grave para ir a
a la UCI, pero sí hay que ponerle cuidado, ¿cierto? Ya ahorita vamos a mirar por qué ese 20%, porque eso lo voy a relacionar con cuando estamos mirando las etapas de dónde estamos nosotros actualmente. Ahora, calcula tu índice de ahorro. Entonces, bueno, ¿qué porcentaje de lo que yo me gano ahorro? ¿Cómo lo sacamos? Tomamos el valor que yo ahorro mensualmente, lo divido sobre mis ingresos mensuales y lo multiplico por 10. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo ahorro mensualmente 250,000 pesos y mis ingresos son de los mismos 5 millones, estoy ahorrando un 5%. ¿Listo? Ese es mi índice de ahorro. Ahora, lo ideal es que esté por encima del 10%, que yo sé que la mayoría no tienen cuidado, no le ponen cuidado a ese 10%. Entonces es importante. Y si está en cero, también. Eso es de urgencia. Hay que tratarlo inmediatamente. Miremos un ejemplo de índice de deuda. Si yo tengo una deuda o yo pago en total de mis deudas 1 millón de pesos mensuales y yo recibo de ingresos de sueldo 5 millones o de ingresos totales 5 millones, lo multiplico por 100, tengo un índice de deuda del 20%. Eso quiere decir que el 20% de mi sueldo lo estoy pagando en deudas. ¿Es alto? A mí me parece muy alto. No está al 30% como les había dicho, que es de urgencias, de emergencia, mejor dicho, ya de la UCI, pero sí es de ponerle cuidado y no dejar subir eso porque es delicado ya ese 20%. ¿Listo? Ahora calculemos el índice de ahorro. El índice de ahorro es qué porcentaje de mis ingresos los estoy utilizando yo para ahorrar. Simplemente es eso. Entonces, ¿cómo se calcula? Es el ahorro mensual que yo hago, lo divido en mis ingresos mensuales y eso lo multiplico por 100. Vamos a mirar un ejemplo. Si yo ahorro mensualmente 250,000 pesos y mis ingresos son de 5 millones, mi índice de ahorro es del 5%. ¿Qué quiere decir? De mis ingresos yo ahorro mensualmente el 5%. Sencillo. Lo ideal que es estar en el 10% o más. Ahora, si está en cero, ojo con eso, requerimos atención inmediata a ese caso, ¿verdad? Ahora, es importante tener en cuenta ese ahorro para que lo utilizamos. Ese ahorro no es para gastar. Es que yo ahorro para comprarme un televisor. El ahorro que estamos hablando financieramente es para invertir, si realmente queremos lograr la libertad financiera. ¿Listo? Ahora, ¿dónde estoy yo? Me imagino que cuando ustedes hagan este ejercicio de anotar todas sus deudas, se van a dar cuenta posiblemente que lo que están gastando es mucho más, muchos de ustedes, no todos, que es más de lo que están recibiendo. Entonces, ahí empezamos a analizarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿dónde estoy yo? ¿En qué punto estoy? Y entonces hay unas etapas. Cada uno, después de hacer el ejercicio con papel, lápiz, vamos a mirar si estoy en una etapa de dependencia extrema. ¿Qué es la dependencia extrema? Digamos, es el escalón más bajo de la etapa financiera y es cuando nuestros ingresos son limitados. ¿Limitados por qué? Porque tenemos una sola fuente de ingreso. Si tenemos una sola fuente de ingreso, debemos empezar a buscar más fuentes de ingresos. Ahora, puede ser una fuente de ingreso también muy bajita. Entonces, también digamos que es un indicador de que estamos en esa etapa. El índice de endeudamiento es mayor al 30%. Ojo con eso, si es un índice de endeudamiento mayor al 30%, índice de ahorro 0%, no ahorramos nada. No se controlan gastos ni ingresos. Y esto va atado a un sentimiento. ¿Ustedes cómo se sienten si estuvieran acá o los que están acá, cómo se sienten? ¿Pueden dormir tranquilos? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no porque probablemente lo que están recibiendo de ingresos no les alcanza para pagar sus deudas. Ahora, hay una etapa donde hay una restricción presupuestaria, hay un poquito más de tranquilidad, pero igual ahí está la preocupación y entonces un sentimiento que no es tan agradable. ¿Qué características tiene esa etapa de restricción presupuestaria?
Lo principal es que podemos cubrir los pagos mínimos de las deudas con nuestros ingresos, pero pues gastamos el resto y no nos sobra nada. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de ahorro es cero, los ingresos igual siguen limitados, de pronto somos un poquito más organizados o menos desordenados en esta etapa, pero podemos pagar nuestras deudas. El índice de endeudamiento entonces podría estar entre el 10 y el 20%, más o menos por ese rango, pero igual sigue un desorden financiero. ¿Cuál es la idea? Que sigamos mejorando nuestro perfil y vayamos subiendo. Ah, bueno, es que hay una etapa que es de equilibrio económico. Ese equilibrio económico, tenemos ingresos aceptables, probablemente tenemos dos ingresos. Tenemos un índice de endeudamiento del 0 al 10%. Tenemos un índice de ahorro entre el 5 y el 10%. Ya estamos ahorrando algo, ya vamos creciendo, ya nos queda un excedente, entonces eso es importante. Y pues acá ya tenemos unas finanzas saludables por ingresos, ¿no? Pero no es lo ideal. Aquí hay una tranquilidad, el sentimiento es de tranquilidad, pero es un sentimiento que es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos acá tranquilos en este punto, nos podemos quedar acá o podemos empezar a caer a otra etapa, a devolvernos a otra etapa, ¿cierto? Entonces, es importante, si estamos acá, mirar qué tenemos que hacer y ponernos a la tarea de salir de acá. Ya hay una etapa que es de proyección financiera, donde los ingresos entonces ya me permiten una buena calidad de vida, probablemente tengo más de un ingreso, perdón. Hay un índice de endeudamiento con tendencia ya al 0%, que es lo ideal. Hay un índice de ahorro entre el 10 y el 20% y se tiene dinero para invertir. Pero muchas veces tengo ese dinero, pero no lo hago porque me da miedo. Yo ya tengo el dinero, no sé cómo se invierte, me da miedo, yo mejor lo guardo en el colchón por si pasa algo y tengo, digamos, un dinero que puedo, en caso de emergencia, acudir a él, pero hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Y ya viene una etapa de prosperidad financiera, que es lo que queremos todos nosotros. En esa etapa de prosperidad financiera, entonces, ya tengo múltiples fuentes de ingresos. Lo ideal es generar 10 fuentes de ingresos. Eso lo vamos a ver en otra capacitación de YouTube, cómo lograr esos 10 fuentes de ingresos. Tener un índice de endeudamiento con tendencia a cero y ya tenemos un amplio fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es un dinero que en caso de un imprevisto podemos acudir a él y eso evita que caigamos en deudas nuevamente. Y esta persona que tiene prosperidad financiera ya invierte y tiene parte de esos ingresos es consecuencia de esas inversiones que empezamos a hacer. Entonces, importante, siempre revisemos en qué punto estamos. De acuerdo a eso, tomamos acciones. ¿Por qué es importante saber en dónde estamos? Porque si no sabemos en dónde estamos y tenemos deudas, si queremos invertir, es un error garrafal. Si tenemos deudas, no invertamos. Tarea número 1, salir de deudas. Entonces, ¿qué logramos aquí? Conocer nuestras finanzas y empezar a dar un paso para salir más adelante y saber qué tenemos que hacer para lograr eso. Vamos, en 8 días, les voy a dar capacitaciones. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya sé dónde estoy yo y ahora cómo hago para yo lograr esa tan anhelada libertad financiera. Los espero en 8 días y suscríbanse para seguir viendo información que cada 8 días estamos subiendo contenido de capacitación en inversiones. Chao, chao.